Parece fácil ser papá. Amigos, ¿cómo están? Acá estamos de regreso una vez más. Se pone muy amarillo el foro. De manteles largos. Muy ¿Cuál amarillo. de regreso? De manteles largos. Amarillo y azul, ¿no? Miren nada Mira. más. No, bueno. No necesita presentación la persona que está sentada aquí. Una leyenda del fútbol mexicano, del América. Carlos Reynoso, bienvenido. Gracias por venir. Rafita, un placer. Sabes Muchas que te quiero gracias. mucho. Maestro, Gracias, igualmente. Un gusto. Es un honor. A ver, ti te quiero un presume poco tu más. playera lechuga. Miren, yo aquí traigo. A ti te quiero un poco más que a Rafa porque Yo lo sé. Perdón por. No la planché, pero miren. Ahí está. El 8. Fidalgo, dice ahí. El 8 del maestro Reynoso. No es Fidalgo, porque tengo lo de Fidalgo además. Ah, qué buena onda. Me gusta ese número. Maestro, es un honor para nosotros y para toda la gente que nos está viendo, obviamente, a través del Heraldo Podcast. Suscríbanse, compartan. Tenerlo aquí para hablar de algo que muy pocas veces, por lo menos yo, Ajá. lo he visto y no es de fútbol. Sí. Ya, perfecto. Vamos a hablar de tu experiencia como padre de familia. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tenía 5. Se me fue José hace 11 años, o sea, hasta los días y la hora. Hace 11 años se me fue José. Jugaste con él, ¿no? Sí. En Atlante. Gran tipo. ¿Tienes Por 5? cáncer tengo 4. No, son vivo. 5, porque el Sí. recuerdo de José está, No, José es, por supuesto. José es lo máximo. Fue que tu me- auxiliar, Me ¿va? ha pasado en mi vida. No, Carlos, Carlos es el auxiliar. el auxiliar, sí. 3 mujeres y 2 hombres. Ok. Oye, Carlos, ¿y cómo fue? Porque dicen que el dolor más grande que enfrenta un ser humano, digo, por la lógica de la cronología del tiempo, indica que primero el papá muera, ¿no? Antes que los hijos. Es lógico. Cuando esa lógica se fractura, dicen que es el dolor más Horrible, Rafa, horrible porque es un proceso muy feo. O sea, yo cada vez que hablo del negro, pues es como que ayer lo estoy viendo y de repente se me fumó, se me fue. Y siempre me la paso llorando cuando me acuerdo de mi negro, que es todos los días. Él murió un 24, entonces el 24 de diciembre, 24 de enero son Días complicados. días muy complicados en la vida de un servidor y de la familia, ¿no? Porque aparte, mi hijo cuando se retira del fútbol empieza a ser apoderado, representante, como le llaman ahora, y corría maratones, se fue a Nueva York, se fue a Chicago. Entonces era un atleta, José. Un tipo sano. Tú jugaste con él. Sí. Era chelero, muy, muy chelero. Y se creía cantante, se creía José. Entonces es un dolor muy grande. O sea, nunca se supera. O sea, puedo decirte, hay noches que yo me recuerdo de él y ya no duermo. Pero muchas noches. Pero es bonito porque lo disfruté 41 años. Ok. Lo disfruté 41 años y ya era simpatiquísimo, negro, simpatiquísimo. ¿Y Oye, sufrió mucho él? Estuvimos peleando, yo dirigía a Teco y un día saliendo del entreno me llama mi negro, ¿qué onda, negrito? ¿Cómo estás? Me dice, fíjate, pa, que una mala noticia. Jamás piensas que un hijo te va a decir, me encontraron unos tumores en la vejiga y y ahí, creo que duré una semana en Teco. Me fui de Teco, le dije a Leaño y para ver qué onda. Creo que fue así, y luchó como 8 años, 9 años. José, tuvimos la lucha. Aparte que emocionalmente te desgasta, económicamente también te desgasta. Sí, claro. Porque es una enfermedad que uno siempre tiene la esperanza, la quimio. Él empezó primero con Radiaciones. radiaciones, que fue un error muy grande, bueno, del negro, no de uno, porque conoció un cuate y le dijo que con radiaciones se le iba a quitar,
y yo lo llevé acá, me lo traje cuando ya vi que no, me lo traje aquí aquí ¿En ¿se puede Pedregal? decir Sí, claro. Sí. ahí en el Ok. de aquí al lado de la casa, yo vivo en el Pedregal, eh, y estuvo con Cincer, una eminencia en cancerología, con quimios. Entonces venía una vez a la semana, venía de León acá, se quedaba en la casa, pero estuvimos luchando 8 años, 8 años. Más de 8 años, yo creo. Oye, y Es de feo, muy feo. No, bueno, ¿cómo no? Porque como decía Rafa en un principio, o sea, un hijo pierde a su padre y se vuelve huérfano. Pero hay eventos, sí, pero hay eventos muy, muy terribles, o sea, en la vida del cáncer, ¿no? De la familia. Porque tiene cáncer el hijo, pero todos los demás familiares Sufren. tenemos cáncer. Sí, Claro. ¿Por qué? Porque estamos con él en la lucha, su esposa, sus hijitos que estaban chicos, Carlos, Paola, toda la familia apoyándolo al 100%, sintiendo el dolor del negro, pero llega un momento, por decirte, que era muy luchón el negro, que un día llegó a la casa después de salir de Cincer, me dice, ya, pa, ya, déjame. ¿Cómo? ¿Y qué Así le que es dijiste muy tú? feo, muy feo. ¿Cómo recibiste tú esa Puta, noticia? no, pues, hasta el día de hoy. O sea, es un dolor muy grande. Porque muy, como muy. papá, qué impotencia No poder hacer nada. saber que O tu sea, hijo ya tiró la toalla de a alguna veces, manera. yo creo mucho en Dios y creo que Dios me ha protegido siempre. Pues si llega un momento con él y dice que me pase a mí, hombre, Claro. que le pase a uno, que tenga el cáncer uno, o sea, ya uno está grande, ya. Sí, ya hiciste todo por ¿No tienen un decirlo. cleaner por ahí? Claro, ya fueron por uno. Oye, Carlos, y el día que él muere en León, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Y sí. cómo te enteras tú de su muerte? No, nosotros estábamos diario con él, diario en comunicación, íbamos a León ida y vuelta, te empieza a poner mal, entonces vamos ya con la idea, nos dice la esposa Liliana, que ya José, bueno, fui con un doctor y me dice, ya, José no, hasta acá duró. Entonces cuando un médico te dice eso, Sí. Te cuando tu preparas. hijo te dice eso, puta. No, Se te cae el duele. mundo. No. O sea, como que sales a la calle sin ningún sentido. O sea, si estás trabajando, vas a trabajar sin querer trabajar. Por inercia, de alguna manera. Sí. Lo bueno, bendito sea Dios, que no estaba trabajando. Entonces, tenía el tiempo para irnos a León o para tenerlo acá en casa. Es una madre muy, muy fea esa. Muy, muy fea. Pues mira, sigue en el recuerdo No, de no los está queridos, vivo. el tuyo está vivo No, justamente. nosotros, la familia, Carlos, Paola, su madre, Susana, nosotros, vivimos y convivimos con José siempre. O sea, yo no sabía que José era chelero y que cuando tomaba su chela se creía José José. Le daba serenata a la señora. En los vestidores, iba a decir una grosería. Dila. El cabrón me imitaba con Guamerú, con Misael Espinosa, con Vejine. Me salía yo del vestidor y me imitaba cómo me paraba. Entonces, lo querían mucho. Todos sus compañeros lo querían mucho. Así que es dentro de la tristeza, después de saber que sus compañeros lo querían mucho, es una alegría porque era un tipazo el güey. Un honor, pues Sí, sí. un tipazo. Oye, y a lo largo de tu Eso no se lo deseo a nadie. No, Rafa. por supuesto. Ni a tu Eso, peor enemigo. Sí, ni, no. ni a alguien que uno no lo pueda ver, no lo quiera. Es una cosa terrible. Totalmente. Lo más difícil que has enfrentado en la paternidad, me imagino que fue eso. No, Obviamente. es
aparte no se puede creer, Rafa. Dices, ¿por qué José? O sea, atleta, Buen hombre, buen buen padre. esposo. Era toda madre, mi negro, era toda madre. Entonces uno como padre no entiende, no comprende. Es cuando no cuestionas a Dios, pero dices, ¿por qué no a mí? Claro. ¿Por qué a mi hijo? Entonces es un dolor muy grande, muy, muy grande. Que hay que saberlo sobrellevar y darle gracias a Dios de que lo tuviste 41 años. Sí, por ¿No? supuesto. Totalmente. Oye, y de tus otros hijos, porque sé que hay ahí por ahí Sí. una historia. O sea, Sí, tú te la cuento. tienes 5 hijos, ¿no? Tengo del último matrimonio Carlita. Carla. Carla Andrea tiene 38. Okay. Es la menor de todas. Carlos, Paola, que es la mayor, Carlos y el negro. Y desde la misma edad, jugador de fútbol de los de antes, tuve ¿Un autogol? una hija, sí, tuve una hija con una modelo americana, mexicana-americana, y de ahí nació mi hija Jessica, que es americana, ella vive en San Diego, Okay. en San Clemente, perdón. Tengo 3 nietas con ella, y yo dirigía a Toros Neza, Rafa, y con el historial que yo tenía, que tengo, todavía no me muero. Porque como lo ven, mátalas callando, de repente, galán. No, pero no era mátalas callando, ¿No? todo el mundo sabía. Entonces, estoy dirigiendo yo había salido del mundo ese que me había metido en una convivencia con una gran mujer con la que conviví en la droga. Entonces, había salido, me sentía feliz. Y de repente me llega una carta así y me dice, esta es tu hija. ¿Cuántos años después? O sea, venía una carta y una foto. Sí, una foto. Y veo la foto y era Carlito mujer. con pelo Carlito largo. me dijo, sí, en serio. ¿Qué edad Y de tenía la misma en ese edad de momento? Jessica, ¿no? Jessica, ¿Qué edad sí. tenía cuando cuando te enteraste? 18, estaba hasta yo los en Toro. 18. Sí, no, me la mandaron grande. En Toros Neza. Y la vi y dije, sí, es mi hija. Nunca le he hecho prueba a Jessica de sangre, o sea, porque la veo, mis manos, mis pies, el mismo cuerpo de Carlito, era atleta, corría en la universidad. Ella trabaja en una escuela, es su directora de una escuela de San Clemente. Okay. Y es una hermosa niña. Así que de esas cosas que pasan en la vida. ¿Y cómo recibir esa noticia? Bueno, más allá de recibirla, ¿cómo intentas o buscas compensar ese tiempo perdido? O sea, ¿te sientes en deuda con ella, entendido que 18 años? No, porque no fue mi culpa, Rafa. O sea, cuando yo la salí... mamá se lo ocultó. Claro. Sí. Y no, ella no preguntaba. Y le puso otro apellido, no, porque nunca supo. Entonces, cuando ya fue creciendo, la madre se empezó a enfermar, ya murió su madre. Entonces, me la manda para que ella sepa que yo soy su padre. Pero al verla, inmediatamente la acepté. Bueno, ahí te enteraste que tenías una hija. Sí. 18 años después. ¿Cuándo la conociste? 18 años después. No, pero conocerla ya en la persona. mandé a buscar inmediatamente y nos fuimos a Chile. Me la llevé a Chile. Ok. Para que conociera. ¿Y ella aceptó de una o sí quiero conocer a mi papá? Sí. Y tenemos... ¿Recuerdas esa primer encuentro con ella? Sí. Ella es americana. Entonces, por decirte, el primer día que llega a mi casa, me la mandé a buscar inmediatamente. O sea, ya se vino a la casa una niña de 18 años, americana, corría. Un día entro al cuarto de ella y la ropa tirada con calzón. Y primera vez que yo la veía y la tenía en la casa, hija, tápate. Entonces, cosas así muy, muy bonitas porque la traje y nos fuimos a Chile para conocernos, convivir y ya, hasta el día de hoy. Ahorita estuvimos en Las Vegas, ella y mi hija Carla,
me regalaron un viaje ahora que cumplí 80 años a Las Vegas. O sea, ella con sus hermanos se lleva bien. No, muy bien, muy bien. No, la aceptamos todo. O sea, si la acepto yo, pues la tienen que aceptar todo, ¿no? Sí, claro. Y ya de Toros Neza ya pasaron 18, tienen la misma edad de José. Oye, Perdón, no, adelante. me hicieron llorar. Sí, pues es que cómo no. Oye, pero, y cuando llegó a tu vida, obviamente sabía tu palmarés, o sea, sabía que eras una figura. Ahí me compliqué, fíjate. Tuve una recaída en la droga yo ¿En Toros? Toros Neza, sí. Porque cómo le aparezco ahora con 3 hijos de mi primer matrimonio, mi hija Carla con Katy, y cómo le aparezco Con otro. ahora con otro hijo. y caí en la droga, o sea, me afectó muchísimo. O sea, el señor Hernández se portó, Juan Antonio Hernández Sí, conmigo, caí, o sea, recaí así un poquito, y él se dio cuenta, fíjate, y me mandó a Oceánica, y tuve un mes y regresé a dirigir al Toros Neza súper bien, un tipazo, Juan Antonio Hernández, que mucha gente habla de él, puta, conmigo, un crack, me salvó la vida. Y de ese día hasta el día de hoy. O sea, de esa recaída ya nunca más. Nunca más, no. Gracias a Dios. Oye, yo, pero fíjate, entonces... ¿Quieres otro? Yo soy muy fuerte en mi relación con Dios. O sea, Es tu sustento. la gente debe pensar que uno es un desmadre, una cosa así, ¿no? Mi relación con Dios es lo más importante que tengo. Entonces, regresé un mes y nunca más. Más de 30 años, yo creo. Wow. Sí. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. No, ese es mi mayor triunfo en la vida. A mí cuando me hablan de fútbol y te encasillan, dicen el número, el 1, el 2, el 5, a mí me vale eso. A mí nunca me gustó. Ni el mejor ni el más malo, uno más. Tenía unos pantalones así para jugar. Aunque en ese entonces eran cortitos. Claro, sí, se veían. Se veía. Entonces, para mí, puedo decirte, el mayor triunfo de mi vida es ese, el salir de la droga. Es un mundo bien difícil. El otro día lo platicábamos con Julio César. Hay que tener pantalones. Pero Sí. salí. Entonces, en mi vida es el mayor logro que yo tengo en mi carrera. Oye, Carlos, y en esos momentos en los que desafortunadamente caíste en la adicción, ¿tus hijos se distanciaron de ti? No, ¿Te lo reprochaban? no. ¿Cómo era tu Te relación con tus apapacharon, hijos? te cobijaron. Puta, como yo nunca, por decirte a los 3, ¿no? Carlos, Paola y José, cuando salí de mi casa, me pusieron las maletas así y yo dije, ¿quién llegó? No, tú te vas. ¿En serio? ¿Pero ¿En por serio? qué? Así fue, o sea. Wow. Llegaste un día y estaban las maletas hechas. Sí, de la U, llegué como 1:30, 2, y ya alguien le había contado a Susana, la mamá de mis hijos, que yo salía con la Vero. Y llegué, en serio, y esa maleta, ¿quién llegó? No, tú te vas. Agarré mi maleta y nunca más volví. Pero nunca le falté a mis hijos. O sea, toda la semana, si lo podía ver todos los días o los fines de semana, o cuando se podía lo iba a buscar a la escuela, me lo llevaba a Acapulco conmigo, conviví mucho con ellos. O sea, siempre estuve con ellos. O sea, el vicio nunca provocó que te distanciaras como papá. Es que los Reynoso, por decirte, yo soy hijo de un albañil y mi madre era hija de una familia de mucha lana y mi padre se la robó. Entonces, mi historia, por eso voy a hacer mi serie. Es como la historia de Ulises, ¿no? Y Renata, Amar te duele. ¿No? De 2 mundos distintos, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es una película mexicana que es... No. Son 2 extractos sociales distintos, ¿no? Y es complicado como que de pronto un amor florezca. Mi papá se la robó a mi mamá. O sea, no preguntó a los papás. Sí. Yo nunca conocí a mi abuelo, por eso en mi serie voy a contar todas esas cosas. ¿A tu abuelo materno nunca lo conociste? No, quiso conocerme después cuando yo era futbolista. Claro, y ya no quisiste tú. No, hombre, nunca.
nunca lo conocí. Pero a ver, ahí te voy a hacer una pregunta incómoda. Sí. No, ¿por qué? Jessica sí quiso conocerte y tú Sí. no a tu abuelo. No, porque ahí cuando veas mi serie te vas a dar cuenta. Ok. Porque es muy larga. El abuelo paterno era como un mafioso en Valparaíso. ¿Conoces mi tierra? Sí. Valparaíso es un puerto. Y manejaba los botes. Es que voy a platicar mi serie. Bueno, entonces, no la Véanla spoiles. próximamente. Sí, Sí. ya la están haciendo. Entonces, bueno. Y mi madre era... Si tenían haciendas. Mi madre era helana. Y mi padre un albañil. Trabajaba en una calle y mi madre pasaba. Era muy guapa mi vieja. Y el típico chileno gandalla, ¿no? Y se la conquistó. Era bailarín mi viejo. Fue futbolista muy bueno. Y por el vino y porque era bueno para tomar, llegó a la reserva de Colo-Colo. Y el día que iba a debutar, en Le una ganó la fiesta fiesta. No llegó. y nunca más jugó. Entonces él me hizo futbolista a mí. Entonces mi historia de vida es padrísima. Y se la robó. Y cuando quiso ir mi padre a pedir la mano de el abuelo, estaba con una escopeta. Ándale. Sí. De esas historias de Sí. antes sí. de los 900. Sí. ¿No? Entonces, así es mi vida. Entonces, cuando me quiso conocer al abuelo, yo no quise. No quisiste. Al revés, su hermano, por eso me llamo Exequiel. El papito Exequiel nos cobijó a toda la familia. A mi madre, a mi padre, a mis 3 hermanos. Hermano de tu abuelo. Y tenían una hacienda, puta, y yo la pasaba re bien cuando iba ahí. Había melones, duranos, una hacienda frutal, de frutas. Entonces, él nos cobijó y por eso cuando yo nazco me ponen Exequiel, Carlos Enzo Exequiel, por el 3 nombres. hermano de mi abuelo. Ok. Otra, una historia así de... Sí, qué padre. No nos podremos perder tu serie. Entonces, cuando el abuelo, el de mi abuelo, me quiso conocer, no, hombre. No accediste. No. Oye, Porque déjame. trató muy mal a mi madre, Sí, claro. muy mal. Déjame volver a la paternidad porque tú tuviste la oportunidad de profesionalmente que tus hijos trabajaran para ti, Sí. ya sea en un cuerpo técnico Sí, o siendo jugando. tu entrenador. Sí. ¿Qué tan difícil fue lidiar eso? Es que, por decirte de mí, hay gente que dice cualquier cosa. Yo he sido un tipo muy recto con mis principios y mis valores, ¿no? O sea, los míos, en cuanto al fútbol y a la vida. Si no se la ganaban, no jugaban. Okay. Entonces, muchas veces puede ser que Carlos se haya enojado, el José se haya enojado porque no jugaban. Pero cuando yo los veía que merecían jugar, jugaban. Entonces, eso de que, ¿cómo dicen? Nepotismo, ¿no? Nepotismo, para mí nada, por decirte. Y cuando jugamos en contra, y ellos eran los primeros que lo sabían porque eso me lo enseñó mi padre a mí, que en la cancha no hay amigos, no hay familiares, no hay nada. O sea, profesionalmente y ya éramos amateurs nosotros cuando yo empezaba en el fútbol. Entonces yo les decía a los jugadores de mi equipo que dirigía yo, Carlos estaba en Toronesa, José en Cruz Azul, y el día que iban a jugar contra nosotros, a mis hijos métanle más fuerte. Les mandaban marca personal. Sí, no, porque ellos saben lo que pensamos en la casa. O sea, primero ganamos nosotros a que ganen ellos. Okay. Claro. Es que el fútbol para mí fue así siempre. Por decirte, tuve grandes amigos, pero por decirte, el papá de los Davino, jugaba muy bien, un crack, el Cholín. Y cada vez que jugábamos al León éramos los mejores amigos. Venían todos a verme aquí al DF. Teníamos una banda de extranjeros muy linda. ¿Cómo se llama? El Bambino Veira, el Rafa Álvarez, gente muy importante, Salomones. Venían, por decirte, de Torreón. Los de Torreón venían al DF los domingos y llegamos a la zona rosa.
Entonces venían acá, nos divertíamos el pasear. domingo después de los juegos, en camión o en coche se venían ellos, y teníamos una amistad muy buena. Pero la primera nos la metíamos en el A la hora de cuello, que pita el árbitro se acabó como la con amistad. Quintano, pues sí, te pitaba el árbitro y yo con Quintano. Compatriota tuyo. Puta. Viajábamos a la eliminatoria en el mismo avión y llegando a Chile nos hablábamos. Sí, era otro fútbol, otra historia. Era, sin faltarle respeto a los chavos de ahora, era más de hombres. Sí. Sí, sí. Oye, como papá, ¿cuál fue el momento más allá de la Entonces pérdida? con mis hijos nunca hubo prioridades. Sí, así sí, de no, que, nada. no. Oye, ¿y con tus hijas? Porque una cosa es que estén tus He hijos sido en el papá ambiente. barco. ¿Sí? Sí. O sea, sí. consentidor. Sí. Son tus princesas, a fin de Bueno, cuentas. O sea, a tener mi una hija hija. Paola, por decirte, algún día la agarré, la tuve como una hora dando vuelta en México y le dije, este muchacho no te conviene. Y ya al muchacho un día en un vestidor le dije... Ah, ¿era jugador? Sí. El padre de mis dos nietos hermosos, Mateo y Chania, es Cristian Torres. Sí, centro delantero, ¿no? Chileno. Sí, y le dije a él Pero a ver, un día... déjame entender no eso. le faltes el respeto a mi hija porque... A ver, déjame entender eso. O sea, más allá de que te tocó convivir con tus hijos en un vestidor que Sí. tiene su complejidad, además te tocó convivir con tu yerno. Sí, con mi yerno, en una cancha de fútbol. Y además Yo no te, dirigía y al para León. colmo no te gustaba. No, yo dirigía a León, no sabía yo. No, pero y digo, mi hija de repente me... Oye, pa, fíjate que estoy saliendo con Cristian Torres. ¿qué? No, y jugaba, pues. Es que yo nunca, por decirte, mezclé el fútbol Con la vida personal. claro, con las vivencias diarias de la vida de uno, ¿no? Oye, pero es tu hija, o sea, y tú sabes en el vestidor las cosas que se dicen y se hablan y de pronto, oye, papi, mira. Pero puta, fíjate yo me que infarto. a mí de las cosas, qué bueno que me dijiste eso, de las cosas de vestidor, los viejos de antes, ahí se quedaban. Sí, claro. Pues sí, y ahora yo veo chavitos que hablan que los técnicos le fallaron, que ¿Y por qué no se lo dijeron en ese momento? Claro, al técnico, claro. ¿no? A mí, Pero a ver, esas cosas. tu hija te confiesa que Está saliendo. que está salía sali- con... Y ya. pero es ahora en el coche. Después O sea, fue. No me gusta. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, mirándome a mí, ¿no? Que salía con medio mundo. Sí. Entonces, pues, Dije, le va a hacer lo mismo, claro. los futbolistas le va a pasar lo mismo, ya. Pero ya fue. Oye, ¿y si un día llegó tu hija llorando porque le hizo, No. ¿lo alineabas? No. ¿Lo alineabas al nunca güey? llegó Paola ¿No? por decirte no. O sea, eso Sí, que le dijiste, él jugaba. no porque me jugaba. gusta, de ahí no pasó. Sí, él jugaba porque jugaba y se lo merecía. Ok. No, yo nunca mezclé eso. Separabas. No. El fútbol para mí, gracias a Dios, lo máximo que tuve en mi vida, le tenía un respeto y le sigo teniendo. Por eso de repente me enojo tanto cuando veo gente que nunca jugó y ya hablan de fútbol. O sea, hablan con propiedad, Sí. ¿no? Porque todos tenemos el derecho de hablar de fútbol, porque nos gusta. Pero cuando ya dices, es que este tipo la hizo mal aquí, porque tenía Sí. que haber hecho esto. Tú Dices, cállate, ¿qué? A ver. Sí. No te he visto Oye, en la cancha. Y siendo tú tan buen futbolista como fuiste, cuando tus hijos empezaron a jugar fútbol, Juegan bien. pero eras exigente. No, yo no quería que jugaran. ¿No querías que No jugaran? quería que jugaran. ¿Por? Porque es que el mundo del fútbol es un mundo competitivo, muy complejo, muy difícil. No todos los chavos, y más cuando son hijos de futbolistas, tienen la suerte. Por decirte una anécdota que me pasó con alguien que yo he querido muchísimo, Nacho Mato. Lo que hice a Nacho, comíamos con Raúl Cárdenas, con Roca los lunes. Un periodista muy Sí, famoso. Muy famoso en México, el más famoso. Debuta Carlito y dice debutó Carlos Reynoso, nada que ver con el padre. Pero o sea, hizo una comparación. Y yo como padre me enojé, estaba en la casa un lunes, leo el esto y me voy a la tarde-noche que él llega y me voy a
a la reacción del esto y entro, puta, yo encaraba a medio mundo, a mí no me gustaban Las medias tintas. sí. Y le digo, don Nacho, no se vale. Entonces me dice, no, Carlos, pero es una comparación. Y le dije, a ver, don Nacho, ¿y por qué no compara el fútbol mexicano conmigo? Que compara a mi hijo. Compare al fútbol mexicano conmigo y a ver cómo nos va. Entonces me dice, no, pero usted sabe que... Por eso, Nacho, o sea, está comparando a mi hijo conmigo. Compare a los futbolistas de México conmigo. Y ahí sea parejo. Y ya, fue la única vez que me metí en algo de los chavos. Imagínate ver a Carlos Reynoso en la redacción. No, yo llegaba. A mí me decían, dijo esto, sí, y te iba a buscar. No. Me gustaba. Ok, ya no. Me gustaba, sí, me gustaba. No, si tuviera las posibilidades ahora físicas, sí iría con varios, ¿eh? Sí. Oye, como papá, ¿te quedó algo pendiente? ¿O te queda algo Bueno, pendiente? no, porque mi vida ha sido no una vida normal, por decirte, yo todos los días, Rafita, se lo digo en serio, todos los días le doy gracias a Dios de haber logrado tanto. De haber logrado tanto porque nunca, cuando era un niño, me imaginaba que yo podía llegar a México, a jugar aquí. Hacer figura. Pude haber jugado en el Santo, en Boca o en River. Llegué a México para irme al Santo. Entonces Dios hizo las cosas como quería y he sido muy feliz con lo del fútbol. Déjame preguntarte Pero algo. nunca fue mi sueño así, que lograra cosas. No, me vale. Entonces llegué aquí a un país que no quería llegar. Me divorcié acá. Bueno, me separé, cosa que nunca quise. O sea, ¿tu primer mujer chilena? Sí, chilena, la mamá de Carlos y de Paolita. ¿Pero y tus hijos nacieron en México? Paola en Chile llegamos de 8 meses. Y Carlito acá, José acá, Jessica en Estados Unidos y Carlito acá. Todos son mexicanos. Todos mis nietos mexicanos. Okay. Entonces, mi vida ha sido, gracias a Dios, me ha dado más de lo que soñé nunca. Oye, déjame preguntarte, ¿cómo en tus épocas de futbolista, de leyenda del fútbol mexicano, cómo te percibían tus hijos? ¿Sabían quién era su padre? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo tomaban? Antes era muy, el conocimiento de la gente era muy físico. O sea, porque había radio y prensa, periódico y un canal o dos canales de televisión. Sí. Entonces, los compañeritos de la escuela pues sabían que eran los hijos de Reynoso porque lo iba a buscar. Okay. Entonces era más así visual, físico, que ahora que con los celulares te conoce todo el mundo. Sí, claro. Obviamente, es hijo de Carlos Reynoso. Sí, sí. Y cuando llegaba a la escuela, pues se armaba un... ¿Se armaba la cáscara? ¿Se armaba la cáscara? Un despapalle, para no decir un desmadre. Sí, oye, ¿y ha sido bonito. ¿Nietos cuántos tienes? Tengo un equipo de fútbol, 11. A ver, 3 de... ¿Fensas? De Jessica, 3 mujeres, 2 de José, son 5, 2 de Paola, 7, 2 de Carlos, 9, y me falta... Carla, ¿no? Carla tiene 2. 11. Wow. ¿Y qué diferencia entre ser papá y ser abuelo? Es lo máximo. Ser abuelo es lo máximo. Wow. Ya se me están yendo las chiquitas, los chiquitos ya se me están yendo porque ya empiezan a hacer su vida. La hija de Carlos ya tiene, Romy, que es hermosa, tiene 25 años. ¿O sea, ya eres bisabuelo? La de Cristian, no, todavía no. Todavía no. Todavía no. La de Cristian y Paola tiene Chania 24, casi 25. Entonces ya, antes mi casa era un gallinero, ¿no? Con todos los pollos ahí. Sí. Pero ahora ya nada más me queda lo de Carlita, que tienen 5 y 3. Esos son a los que consientes más ahorita. Ahora no, hombre, son lo máximo. Se llaman
Me cuesta con los nombres a mí ya, fíjate. Matías y... Ay, ¿cómo se llama mi nieta? Ahorita me acuerdo. Si yo con mis hijos le digo a Lorenzo Roberto y a Roberta Lorenza. Pero es que dicen que el abuelo está para consentir, para consentir y maleducar. maleducar. La verdad, la gente que no tiene nieto no tiene la menor idea. Wow. O sea, los nietos es lo máximo. Es como que Dios te da un juguete así para que lo tengas y disfrutas. Bueno, por lo menos yo, cuando los tenía, les regalaba de todo. Es que, por ejemplo, yo veo... Lo que no te imaginas, uno les regala. Yo veo a mi hermana, que su hija de 20 años, de pronto le dice algo a mi hermana y, ay, sí, mamá. Pero el abuelo le dice lo mismo que la mamá y le hace caso. Se derrite. O sea, Sí. siempre es como, ay, sí, el abuelo, siempre... Sí, Eso sí. de Oye, ser, Carlos, uf. a ver, déjame hacer un viaje en el tiempo y remontarme a 1978, 79, que fue justo el año en el que yo nací. Figurón del fútbol mexicano, ya con 3 hijos, Ajá. y llega Carlos o Paola. 3 sin saber que tenía un cuarto. Ah, bueno, Exacto. claro. 3 y 1 perdido. Hay una bala. Y una Una hablando Biblia, inglés. una- Y una hablando inglés. Y llega Paola, Una Carlos, bala el que inglés, sea, con malas calificaciones. Y Carlos Reynoso, la figura de la América, ¿cómo No, aborda esa Era situación? barco, era barco. Llegaba, ¿Ah, sí? Sí. Llegabas a la escuela, maestra, No. póngale 10, por Yo favor. en eso no me metía porque la mamá de Carlito, Paola y José ha sido una extraordinaria mujer, una extraordinaria madre y ella los educó. Ok. O sea, ella... Tú sí, literal, Yo era el que proveía, los fines de semana, claro, invitaba a la comida. desordenaba todo y Pero pues decirte, nunca... o un pleito entre José y Carlos, que bueno, en hermanos es muy común. No, nunca... Bueno, Carlos ahora me cuenta en el coche cosas que hacían con José que yo jamás me las imaginé. No te enterabas. No. Yo pensé que José no tomaba, que era el prototipo así del niño bien portado. Era muy mustio el negro. Y yo un día aquí en San Antonio, ellos viven, tienen su departamento en Pensilvania, aquí al ladito del estadio. Ahí vivieron toda su vida. Le regalé un coche, yo jugaba él en Cruz Azul. Como a los 15 años, 16, no sé, que Carlitos se debe acordar. Y se hizo mierda, me dijo. Un coche lo destruyó destrozó? completo. Sí. Por andar Sí. tomado. Sí. ¿Y no te enteraste? O sea, de Bueno, que el coche, me enteré de que después, chocó, sí. claro, ¿no? Porque Carlos lo fue a buscar en la madrugada ahí. Tenía su historia, mi negro. Entonces, realmente ellos los crió la mamá y son unos chavos extraordinarios. Bueno, tú conoces a Carlos. No, pues a en el José día lo a día conocí conmigo, perfecto. Sí, a José también. Y si tuvieras enfrente a José hoy, ¿qué le dirías? Que lo quiero mucho. Que me hace mucha falta. Pues sí. Sí. Pero mira, mientras esté en la mente y en el corazón, él No, sabe. es que yo lo veo a José, por decirte, bajando la escalera de mi casa, perdón. Lo veo a José platicándome todas sus... él fue representante y quería mucho a Altamirano. Era representante de Altamirano, de otro chavo. Era de representante de varios jugadores. Del Pite Altamirano. Sí, el Piti, sí. Crack. Entonces, platicando de los pases que hacía, lo que se preocupaba de las comidas, era un tipazo, mi negro. Lo que tenían que comer los jugadores, lo que tenían que descansar. Estaba en un proyecto muy bonito. Pero es la vida. O sea, ahí está con mi mamá, José, viéndonos, Sí, con tu abuela, con mi viejo, con el con viejo Lucho. todos. Ahí está, saludos hasta donde quiera Ahorita que está estén. con el Chaparro Ortega, que es claro. el ser humano que más he querido yo de los futbolistas que llegué al América, de los chavitos. Pues qué buena plática. Pues gracias por abrirte, hombre. por compartirnos. Muy No, entretenida, es que, muy... a ver, Rafa, si me preguntan, yo hablo. Exacto. Pero de repente hablan cada cosa de uno y dices, ¿y estos pelotudos de cómo que hablan de eso de mí si no tienen la menor idea? Por decirte, si hay alguien que amo, que adoro y que quiero y que respeto y admiro es tu padre. Yo iba a tu casa de tu abuela que quedaba ahí en Viaducto para la derecha, Obrero Mundial. Obrero Mundial.
iba ahí. Tu abuela era fanática del fútbol. Sí. La mujer que yo escuché por primera vez que sabía más de fútbol que los hombres. Wow. ¿En serio? Sí. Entonces yo a tu padre lo idolatro como profesional, fue un crack, y como persona tu padre un crack. Muchas Paso gracias. al Guama. Entonces la gente habla y dice, pero no tienen la menor idea de quién es uno. A mí eso de la fama no me gusta, o sea, y que te encasillen. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, y que peleen por eso. Sí, no. Me da una risa, digo, Aquí nada más qué hay un uno. boludos son, ¿cómo pueden estar preocupados de que el 1, el 2 del América, el 3 de México, el 5, el que fue allá es el mejor? Es que siempre, los tiempos nuevos son mejores que los de antes. Y aquí el único uno es este, papá. Ese, Es claro. el América. Sí. chico. Para ¿Qué? despedirnos, te voy a ¿Qué? hacer una última pregunta, Sí, Carlos. sí. Si tú pudieras regresar el tiempo como papá, Sí. o sea, única y exclusivamente, no en lo profesional, en Sí. la paternidad, ¿harías algo diferente? Como padre, híjole, para haber convivido con José, no me hubiera separado nunca. Porque me perdí muchas cosas de Carlos y de Paola, pero José se fue. Ahora Paolita convive conmigo en los asados, estamos juntos con Carlito diario. No me hubiera separado para haber convivido más con mi hijo. Ok. Ok, pues sí. Sí, porque cuando se fue, te quedan esas cosas de que dices, puta madre, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no estuve allá? ¿Por qué no estuve aquí? Era Cruz Azulino. Después se hizo americanista. Ah, bueno. Bueno, menos mal. Sí. Eso. Pero a la vida, realmente la vida me ha dado más de lo que yo merezco. Mucho más. Nunca soñé, ni pensé, ni en sueños, ni nada, llegar a ser en esta tierra bendita lo que soy para la gente, Te lo ganaste. para nuestros aficionados del América. Te lo ganaste, Carlos. Sí. Pues muchas gracias. Qué buena No, plática, hombre. Carlos. Muy Valoramos mucho entretenida. que, No, hombre, que Rafa. vengas y que te te quiero abras. mucho y pues Igualmente, eres muchas gracias. hijo de... ¿Cómo no te voy a querer si eres hijo de alguien que admiro, quiero y respeto? Del Guama. Del Oye, Guama. nada más rápido, ya tocando el Ajá. tema del Guama. Tú eras un tipo bastante rudo y entró Sí. el Guama también. En un quien vive entre ustedes dos, ¿quién hubiera ganado? Rafa. ¿Sí? Oye, yo... Sí, pero no hubiera arrugado, ¿eh? No, ok. No. Limpio no se No, iba, no, ¿no? no. Y No, otra no. cosa, te quiero comprometer, Sí. y si me permites, Sí. a este güey, Ujú. porque hace mucho me dieron unos palos de golf para que aprendiera a jugar Ah. y no lo ha hecho. Invítalo Sí, a jugar, para que te dije aprenda, el otro enséñale. día. Sí. Es que no sabes lo que te pierdes. O sea, yo sé que son 4 o 5 horas que pierde Muy uno buenas, jugando muy golf, buenas. pero el que agarra un palo de golf y le pega, porque primero no le pega, Exacto. entonces el ego, el macho que uno tiene siempre, dice, ¿cómo no le voy a pegar a esta madre? Está Si- quieta la pelota. Si está ahí y nadie la mueve, nadie la... Y de repente le haces así y la pelota vuela. Ahí te y- enamoras. No, No porque, sueltas, a no ver, sueltas Rafa, el bastón. con un pitching, por decirte yo que soy un viejo, le pego 100 yardas, 110. Ay, cabrón. Un viejo de 80 años. Y la cancha de fútbol mide eso. Exacto. Como con un fierrito así, Vuelas. le pegas una cancha de fútbol. Bueno, con el drive le pegas 200, 2 canchas de fútbol. Entonces te sientes Tarzán. Oigan, voy Ya a está. grabar el video cuando esté el maestro Reynoso enseñándole a Rafa. Por lo pronto, Sí, claro. te Pronto vamos a ir, agradecemos claro. mucho. Un Esta placer. es tu casa. Es Un un placer. placer de verdad tenerte aquí No, y, un placer para mí. y escuchar tu historia como padre, más allá de la que ya sabemos que tuviste y que tienes como futbolista. Saber el gran padre Pero que es que eres. eso es lo de menos. Lo de futbolista Sí, eso es ya fue. claro. Pero sigue siendo Sí. padre y de los mejores. Sí, no, ahí ando con mi hijo. Gracias a Dios, mi hijo Carlos es el que me lleva a todos lados. O sea, ya cumplí 80 años y, 80 y- tienes. y la vida se hace
Estás muy bien. complicada por los ojos, por los oídos. Es difícil, es difícil. Ejemplar. Señores, Pues una muy- leyenda muchas del gracias, fútbol Carlos. mexicano. Un placer. Salúdame a tu padre. Claro Un que gran sí. padre. Nos estamos escuchando y gracias por escucharnos y suscríbanse, ¿no? Tú te tienes- Suscríbanse, denle like, compartan el Heraldo Podcast en redes sociales para que cada vez seamos una comunidad de padres más grande y podamos tener invitados como el señor Carlos Reynos. Y con mejores ejemplos que yo. Saludos. Adiós. Parece fácil ser papá.